¿Y si la próxima gran crisis energética ya está en marcha y nadie puede frenarla? Basta una sola decisión para sacudir la economía global. Estados Unidos amenaza con imponer sanciones y aranceles aplastantes a cualquier nación que compre petróleo ruso, sin distinguir entre aliados y rivales. El golpe es mundial. Las potencias están paralizadas y las negociaciones han colapsado. Toda la atención recae sobre dos titanes, India y China. Juntos, absorben la mayor parte del crudo ruso. Ahora, deben elegir un bando en un conflicto que no solo redefine alianzas, sino que podría disparar los precios de la energía y desatar una inflación devastadora. Si ceden ante la presión estadounidense, el mundo podría enfrentar un déficit energético sin precedentes. Europa ya siente los primeros temblores. El precio de la energía sube, fábricas cierran y empleos desaparecen. La estabilidad política se tambalea, mientras los ciudadanos ven cómo sus economías domésticas se erosionan día a día. Nunca antes una amenaza había puesto al borde del abismo tanto la economía global como la paz entre potencias. La cadena está tan tensa que un solo movimiento en falso podría desatar una recesión mundial, afectando a millones de familias. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y por qué cada país tiene mucho más que perder de lo que parece? Para entenderlo, hay que analizar el origen de este pulso energético y las motivaciones detrás de cada jugada. Solo así podremos anticipar quién se arriesgará más y quién podría salir perdiendo. ¿Por qué Estados Unidos optó por sanciones tan extremas? Todo responde a una estrategia de máxima presión. Donald Trump convierte los aranceles en su arma predilecta, sin dudar en apuntar incluso hacia sus aliados si lo cree necesario. Esta vez, la amenaza va aún más lejos. No solo busca castigar a Rusia, sino que advierte con imponer aranceles secundarios de entre 25 y hasta 50% a cualquier país que compre petróleo ruso. El mensaje no es simbólico, es un ultimátum directo a gigantes como India y China, cuyas economías en ascenso dependen fuertemente del crudo ruso. Si Washington cumple, el golpe sería devastador. India y China, principales compradores, tendrían que elegir entre desafiar a Estados Unidos y arriesgar su acceso a uno de los mayores mercados del mundo, o ceder y enfrentar un déficit energético imposible de cubrir a corto plazo. El mundo entero queda atrapado en esta encrucijada, porque un recorte brusco del petróleo ruso podría disparar el precio del barril hasta los $350, una cifra impensable hace apenas unos meses. El efecto dominó sería inmediato. Ningún país saldría indemne. La crisis energética golpearía a todos, elevando el costo del transporte, la comida y la electricidad, desde las grandes potencias hasta los países más frágiles. Millones de empleos correrían peligro, y la estabilidad de gobiernos podría tambalearse en todos los continentes. Una decisión unilateral en Washington podría traducirse en pérdidas de miles de millones de euros y transformar el rumbo de la economía mundial durante años. ¿Hasta dónde llegará Estados Unidos en esta cruzada contra el petróleo ruso? ¿Cómo responderán las potencias ahora arrinconadas por la amenaza de sanciones? El pulso geopolítico apenas comienza. Pero, mientras Washington sube la apuesta, sus rivales no piensan quedarse de brazos cruzados. Las primeras respuestas de Rusia y China revelan una escalada que podría cambiarlo todo. ¿Hasta dónde resistirán los gigantes bajo presión? ¿Se atreverán a desafiar la hegemonía estadounidense o terminarán cediendo ante la fuerza de Washington? China no ha titubeado. Asegura que no se dejará intimidar por amenazas. A pesar del creciente cerco estadounidense, Pekín mantiene su alianza con Rusia, reafirmando que la cooperación estratégica entre ambos no está en juego, sin importar las sanciones o advertencias. Esta relación se traduce en hechos. En 2024, los intercambios comerciales entre China y Rusia alcanzaron niveles sin precedentes. La interdependencia es ahora tan profunda que ambos países dejan claro al mundo que no sacrificarán sus intereses por miedo a castigos externos. Washington, por su parte, ha redefinido el tablero. Ahora ve a China como su mayor rival estratégico, relegando a Rusia a un segundo plano.
Esta decisión abre una nueva fase de confrontación directa, donde el pulso entre las potencias determinará el futuro del orden global. Pero el impacto no se limita a Asia. Europa, y en particular Finlandia, ha sentido el golpe. Al romper lazos con Rusia y cerrar fronteras, Finlandia pierde cada año miles de millones de euros por la fuga de turistas y la caída de exportaciones. Empresas clave han cerrado plantas. Más de 1.500 granjas quebraron solo en 2024. El peligro es inminente. Bloques cada vez más cerrados, donde la dependencia mutua se transforma en vulnerabilidad. Lo que antes era prosperidad compartida, ahora pesa como amenaza de aislamiento. ¿Hasta cuándo resistirá este delicado equilibrio? ¿Encontrarán los países caminos para capear la tormenta o estamos presenciando el inicio de una fractura económica global? Mientras las potencias se atrincheran, las repercusiones empiezan a sentirse en los hogares y empresas de todo el continente. ¿Quién pagará finalmente el precio de esta escalada? ¿De verdad podemos volver atrás? ¿O la historia ya nos empuja hacia un nuevo orden mundial? Hoy, el futuro se asoma más incierto que nunca. Si India y China, doblegadas por la presión de Estados Unidos, deciden finalmente recortar la compra de crudo ruso, el planeta entero podría precipitarse en una crisis energética sin precedentes. No hablamos únicamente de sanciones. Sería el desplome de millones de barriles de petróleo en el mercado, con precios disparados y consecuencias devastadoras para todos los países. Las ramificaciones serían profundas. Industrias al borde del colapso, consumidores sometidos a precios astronómicos, economías en recesión y la estabilidad política de numerosos gobiernos gravemente amenazada. Irónicamente, ni siquiera Estados Unidos, que lidera la ofensiva de sanciones, lograría esquivar el golpe de un desajuste global. En este torbellino destaca Finlandia. A pesar de las gigantescas pérdidas económicas tras cerrar su frontera con Rusia y romper lazos comerciales, el país apuesta por reinventarse. Sin embargo, ese esfuerzo conlleva contradicciones: aumento del desempleo, precios en alza y la quiebra de empresas históricas. Aún así, los líderes finlandeses insisten en proyectar una imagen de fortaleza y felicidad nacional, recordando que toda reconstrucción tiene su coste. No obstante, las declaraciones recientes de grandes mandatarios dejan entrever algo crucial. Pese a la retórica cada vez más dura, nadie desea una ruptura absoluta. En Washington, Pekín y Moscú endurecen el discurso, pero todos comprenden que la interdependencia global hace inviable cortar lazos por completo. Rusia, China, Estados Unidos y Europa caminan sobre una cuerda floja. Se alternan amenazas y gestos de apertura, maniobras calculadas y señales de diálogo. Cada potencia protege sus intereses, pero sabe que un error podría desatar una reacción en cadena difícil de contener. El destino de la economía global y la seguridad de miles de millones de personas depende de las decisiones tomadas en los próximos meses. O encontramos formas de adaptación, o nos sumergimos en una época de pérdidas y turbulencias impredecibles. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto de tensión máxima? El origen del actual enfrentamiento revela alianzas impensadas y decisiones que han cambiado el rumbo del mundo. ¿Te has preguntado cómo estas sanciones y amenazas internacionales terminan afectando directamente tu bolsillo y el futuro de tu país? Vivimos en un mundo tan interconectado que ninguna nación, por poderosa que sea, puede escapar a las consecuencias de una crisis global. Cuando se imponen restricciones al comercio de energéticos, como el petróleo ruso, los precios suben y la disponibilidad baja en todo el planeta, sin importar dónde vivas. Las decisiones políticas tomadas bajo presión pueden poner en juego miles de millones de euros y el destino de sectores enteros. Finlandia, por ejemplo, perdió varios miles de millones de euros al cortar lazos con Rusia, lo que llevó al cierre de empresas emblemáticas y dejó a miles de personas sin empleo. Esta fragilidad no solo amenaza a los grandes negocios, también pone en riesgo a familias y trabajadores que dependen de la estabilidad económica. Aquellos que diversifican sus fuentes de ingresos o se anticipan a los cambios logran resistir mejor los golpes. Pero hay un problema aún más inquietante.
la distancia entre lo que los políticos prometen y lo que realmente hacen. Los países pueden cambiar de postura en cuestión de días, como Finlandia, que pasó de enfrentamiento abierto a buscar acuerdos, apenas sintió el impacto real. Ignorar estas señales puede ser devastador. Empresas y familias que no prestan atención a estos movimientos globales quedan expuestas a shocks inesperados, desempleo, inflación, pérdida de oportunidades que llegan sin aviso. Entonces, ¿cómo puedes protegerte? ¿Y qué deberías exigir realmente a tus líderes en este tablero geopolítico tan volátil? En el próximo bloque, te daré estrategias concretas para anticipar y enfrentar estos cambios, tanto a nivel personal como colectivo. Porque lo que está en juego es mucho más que cifras. Es tu futuro. Estás presenciando en tiempo real cómo se redefine la historia. ¿Vas a quedarte mirando o vas a intentar comprender lo que está en juego? El tablero es mucho más complejo de lo que imaginas. Decisiones tomadas a miles de kilómetros, entre Estados Unidos, Rusia y China, generan ondas que llegan a tu día a día, desde el precio de la electricidad hasta la seguridad de tu empleo. Europa y Eurasia están al borde de una crisis sin precedentes. La presión entre potencias mundiales fuerza a países como Finlandia a reconsiderar su posición, y cada movimiento revela la fragilidad de posturas nacionalistas en un mundo más interdependiente que nunca. Sanciones, embargos y acuerdos energéticos no son solo maniobras políticas. Son piezas de dominó capaces de provocar pérdidas de miles de millones de euros y alterar el bienestar de sociedades enteras. La pregunta clave es, ¿qué vas a hacer tú? Protegerte implica informarte y exigir responsabilidad a quienes deciden en tu nombre. No basta con observar a distancia. Comprender lo que sucede te da poder y te prepara para los cambios que ya están avanzando. La historia no termina aquí. El próximo capítulo dependerá de nuestra capacidad colectiva para analizar, cuestionar y actuar con inteligencia ante un futuro tan incierto como desafiante.